Bueno, proveedores existen pues desde los comienzos de la economía, y la externalización es algo que nos es familiar porque convivimos con ellas desde hace décadas. Pero lo que sí que es cierto es que la externalización, los proveedores han ido variando, y las posibilidades que nos ofrecen en la última década pues poco tienen que ver con las que nos ofrecían, con las que podemos encontrar ahora mismo y que ponen en nuestra mano. Son mucho más grandes las que tenemos ahora. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Victoriano Gómez, y en los próximos minutos de lo que vamos a hablar es precisamente de esto, de proveedores y de las posibilidades que nos pueden ofrecer. ¿De acuerdo? Lo que sí vamos a hacer va a ser tomar un enfoque que sea lo más positivo posible. Es decir, vamos a hablar de clientes, vamos a hablar de proveedores, vamos a hablar de los que contratan y de los que son contratados, pero lo vamos a hacer desde un punto de vista positivo. Es decir, el win to win que siempre se dice, es decir, vamos a ver que ganemos todos, porque si no, quizá esta ponencia se tendría que llamar pues cómo exprimir a los proveedores y no destrozarles en el intento, pero no, vamos a ser positivos y vamos a ver cómo realmente podemos hacer que saquemos partido de esta metodología que comentábamos. Sin más preámbulos, SIAM, Service Integration and Management, la integración y la gestión del servicio, es una metodología. Esto me gusta remarcarlo porque no solo nos dice qué tenemos que hacer, sino que nos da pautas, nos da pistas de por dónde tenemos que ir para ver cómo lo podemos aplicar. Vamos a ver un poquito qué estructuras tiene, cómo sería una hoja de ruta para implementar SIAM en una organización, qué relación tiene con otros marcos, que yo creo que es muy importante, y además en este congreso se está haciendo hincapié en este tema, porque bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta con el tiempo de que todos los marcos están interrelacionados de una u otra forma, y lo interesante es sacar el máximo partido de todos esos marcos. Vamos a ver también qué beneficios, desafíos y riesgos puede presentar, y cuáles serían los pasos por los que tendríamos que comenzar para llevar a cabo una implementación de este estilo. Bien, decíamos, es una metodología, se utiliza para gestionar plataformas multiproveedor. No debemos confundir multiproveedor con grandes organizaciones. Esto no tiene que ver realmente con el tamaño de las organizaciones, tiene que ver con el número de proveedores que esas organizaciones tienen. A ver, evidentemente las empresas grandes, la administración pública, tiene muchos proveedores, ahí yo creo que no hay duda, ¿no? Pero también hay empresas pequeñas, empresas que incluso se apoyan en Internet, que lo que hacen es utilizar toda una plataforma de proveedores que les hacen todas aquellas cosas que por su tamaño no pueden tener contratadas como funcionalidades internas. Entonces, como decía, tiene que ver con el número de proveedores que tenemos en la organización. Y además, va a afectar a todos los niveles, no solo a la parte operativa, sino que también vamos a empezar desde la parte estratégica, pasando por la táctica y llegando hasta la operativa, viendo cómo podemos llevar esto a cabo. Acabamos de oír hablar a Javier de gobierno. Pues aquí el tema de gobierno es muy importante, de hecho es vital para que todo esto funcione correctamente y esté encauzado y se parezca a la maquinaria de un reloj suizo, no que cada cual haga la guerra por su cuenta. Se ocupa de la gestión, se ocupa de la integración, se ocupa de dar unas garantías de extremo a extremo. Claro, esto puede parecer como que siempre estamos hablando de lo mismo, siempre decimos las mismas cosas y tal, pero tiene una serie de puntos importantes. Habla de coordinación. Cuando decimos que va a ser la encargada de que todo funcione de extremo a extremo, fijaros la complejidad que tiene, porque estamos hablando de que hay muchos proveedores, cada cual con sus propios intereses, evidentemente, y que tenemos que hacer que todos funcionen como si fueran una misma entidad. No es nada fácil. Si ya tratar con un proveedor, y muchos de los que están aquí seguro que lo saben, ya es complicado, hacer que muchos proveedores funcionen como uno solo es francamente difícil. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo lo podemos enfocar. Esto no es nuevo, o sea, las plataformas multiproveedores existen desde hace muchos años y las metodologías para intentar utilizarlas también existen desde hace muchos años. Hay esquemas, lo que pasa es que la mayor parte de ellos eran propietarios, que existen desde, como pone ahí, antes del año 2005, bastante antes del año 2005. ¿Qué es lo que ocurre? Que el gobierno británico, que como sabéis es famoso, entre otras cosas, pues por metodologías como ha podido ser ITIL o otro tipo de temas relacionados como pueden ser PRINCE2, P3 o una serie de cosas, pues el gobierno británico adoptó esta metodología que en un principio se empezó a utilizar en el departamento
el Departamento de Pensiones, me parece que es de Trabajo y Pensiones del gobierno británico, y bueno, pues tenía muchos proveedores, lo pusieron en marcha y fueron a ver cómo funcionaba, y de hecho funcionó correctamente. Estábamos en el año 2005. Funcionó muy bien, hasta tal punto que lo que hicieron fue extenderlo al resto de los departamentos, y en el 2010 pasaron de tener un único proveedor de tecnologías de la información a tener múltiples proveedores de tecnologías de la información. Se extiende su uso, y lo que hace que esto se lance y se empiece a utilizar masivamente en el Reino Unido fue la aparición, fijaros, el año 2017, es decir, el año pasado, del Body of Knowledge, del conjunto de conocimientos de SIAM, ¿vale? Varias organizaciones, entre ellas BCS y Exin, que a los itílicos, como decíamos antes, seguro que os suena, se pusieron en contacto con otra organización, con Scopism, y entre los tres decidieron darle forma, darle una base metodológica a todo este tipo de enfoque. Y entonces fue cuando apareció el conjunto de conocimientos de SIAM. ¿De acuerdo? Como veis, la historia ha sido bastante reciente dentro de lo que cabe. Este es el esquema básicamente de SIAM. En realidad estamos hablando de que hay una organización cliente. Esa organización cliente, la que está ahí como una franja verde, pues da servicio a una serie de unidades de negocio. Esas unidades de negocio pueden ser pues, los departamentos financieros, de compras, legal, la propia TI dentro de la organización, ¿por qué no? Esas son las unidades de negocio a las que está dando servicio esta organización cliente. Y lo hace a través de una serie de proveedores, que son los que vemos debajo, proveedores que unos pueden ser externos u otros pueden ser internos, o un conjunto de todos ellos, que es lo más normal, ¿de acuerdo? Pueden ser proveedores logísticos, proveedores de formación, proveedores de TI, de todo tipo. Estamos hablando de una plataforma completa de proveedores. ¿Cuál es la figura que queda justo en medio de unos y de otros? El integrador del servicio. El integrador del servicio es en el que vamos a estar hablando continuamente y que es la pieza clave de toda esta metodología. ¿Por qué? Pues porque es el que se va a ocupar de que esa maquinaria funcione, como decíamos, como un reloj suizo. Lleva a cabo el gobierno la gestión, la integración, la garantía, la coordinación, y por si a poco ponemos el servicio de extremo a extremo. Esto es mucho decir, es mucho decir. ¿Se puede hacer? Bueno, pues ya de hecho se está haciendo en algunas empresas y está dando buenos resultados. Es más, me consta, yo he estado trabajando durante algunos años viniendo aquí a Andalucía, con empresas de Andalucía, y me consta que en Andalucía ya hay empresas que están haciendo esto, aunque no lo llamen SIAM. Ahora vamos a hablar de una serie de estructuras. Seguro que algunos las reconocéis, porque ya se están utilizando. ¿Qué es lo que aporta SIAM? Todo un conjunto metodológico, todo un conjunto de ideas, todo un conjunto de guías que pueden ser muy útiles a la hora de enfocarlo o aprovecharlo al máximo, que es de lo que se trata. Podemos tener distintas estructuras, porque de hecho, pues a la hora de integrar los servicios, lo podemos integrar de muy diversas formas. Depende mucho de cómo sea nuestra organización, del tamaño que tenga, de a lo que se dedique, de la información que esté manejando. Entonces vamos a ver ahora algunas de las estructuras que proporciona SIAM y en las cuales tenemos ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el integrador de servicios externo. Esto es una organización que puede ser, de hecho, un proveedor con el que estábamos trabajando, que es capaz de aglutinar toda la labor de los demás proveedores, sean externos o internos. Ojo que aquí esta empresa no actúa como proveedor, sino como integrador de la labor de los demás proveedores. ¿De acuerdo? O sea, es importante porque después veremos otra figura que tiene un enfoque distinto, aunque también existe. ¿Cuándo me puede interesar a mí, perdón, contratar, digamos, a un integrador externo para integrar el servicio? Bueno, pues si resulta que tengo una empresa con la que estoy trabajando, que me ha funcionado bien, que sabe cómo manejarlo, que tiene unos procedimientos, que me ha demostrado su funcionamiento a lo largo de los años, y a mí no me interesa invertir en recursos en mi empresa para montar este tipo de entidad, este tipo de función dentro de mi organización, pues puede ser una buena opción. Hay empresas que están trabajando, pues por poner un poco en el ámbito de TI, que están trabajando con empresas de consultoría desde hace muchos años. Y esas empresas pues les han dado una buena relación, les han dado un buen rendimiento, han funcionado correctamente
Pues muy bien, los podemos poner como integrador del servicio, siempre y cuando quede claro que su labor es integrar ese servicio. ¿Ventajas que tiene? Pues como decía, ellos pueden poner a las personas, pueden poner sus recursos, pueden poner sus procedimientos, pueden poner su conocimiento, pueden acelerar el, acelerar el proceso para conseguir una integración correcta de proveedores. ¿Cuáles son las desventajas? Porque esto tiene ventajas y desventajas. Yo puedo tener enfrentamientos en mi organización, porque si yo tengo ahí unos proveedores que me están dando un servicio y que son unos proveedores externos y que pueden dar un buen servicio, puede haber un cierto recelo de que otro proveedor externo sea el que tenga que decirles a ellos cómo tiene que funcionar. Puede haber recelos en los proveedores internos, porque si aquí estamos diciendo que a mí la empresa PT Consultoría es la que me va a decir cómo tengo que hacer mis labores, y mis labores pueden significar cómo hago la gestión de proveedores, o cómo hago la gestión de incidencias, cómo hago la gestión de cambios, o cómo gestiono mil cosas. Entonces ahí también puede haber una serie de enfrentamientos, porque puede haber roces, porque somos personas y porque cada cual estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera. Es más, en la parte de organización del cliente hay una cajita que pone habilidades, capacidades retenidas. ¿Qué es esto de capacidades retenidas? Cuando yo dejo en manos de una empresa a la que externaliza las cosas que quiero que lleve de mi negocio, mi parte de negocio que quiero que manejen ellos, siempre hay una parte que es demasiado delicada y que a mí no me interesa externalizar. Esas son las capacidades retenidas. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de la gestión de contratos, estoy hablando de la gestión financiera, estoy hablando de la gestión del portfolio. Todo este tipo de cosas no se externaliza, según SIAM en este caso. Es algo que yo tengo el control y que soy quien ejecuta cada uno de esos procesos a medida que los necesito. Pero no se los paso al integrador. ¿Eso a qué nos lleva? Tenemos un control perfecto, un control de cómo se hacen las cosas, pero también hay un problema. Si yo tengo ahí un integrador externo, pero los contratos los gestiono yo, el integrador no tiene ese peso específico de decir, no, yo estoy presionando a esta persona por contrato para que haga las cosas como las tiene que hacer. ¿Y esto cómo se arregla? A base de gobierno. A base de establecer muy claramente cuáles son las labores de cada uno y decir a los demás proveedores que el integrador es el que corta el bacalao, por decirlo de alguna forma, a la hora de llevar a cabo todas estas labores de las que estamos hablando, aunque él no tenga los contratos con los proveedores. ¿De acuerdo? Este era, como os decía, el primer ejemplo. El siguiente es el proveedor interno, el integrador, perdón, interno. ¿Cuándo se hace esto? Si yo tengo una organización potente, por ejemplo, con un departamento de compras potente y que es capaz de ocuparse de esto, yo puedo dejar ese integrador dentro de mi organización. ¿Qué significa esto de una organización que tenga un departamento de compras potente? Creo que todos sabéis, los departamentos de compras pueden ser muy distintos. Pueden ir desde los que hacen simplemente una gestión administrativa, mecánica y ya está, hasta departamentos que tienen mucha relación con los proveedores y mucha relación con el negocio. Pues a lo mejor me interesa hablar con ellos y prepararlos de forma que puedan dar este tipo de servicio. ¿Qué ventaja tengo así? El control absoluto que tengo sobre todos los demás proveedores y que además ese integrador comparte conmigo, como cliente, los intereses de mi servicio. Desventajas: tengo que hacer una inversión, tengo que preparar a estas personas. Desde la parte de los clientes, de los proveedores, lo pueden ver como, bueno, es algo más del cliente. No debe ser así. Es decir, esto tiene que ser una entidad que tenga su propia funcionalidad y que se la distinga, se perciba que es quien integra el servicio. No quien lo está pidiendo, que en un momento dado es el cliente quien lo está pidiendo, no es el integrador. El integrador lo que hace es integrar esos servicios. Otras estructuras, pues el integrador de servicios híbrido. Esta es delicada, esta es bastante delicada. Esta, como se ve ahí, lo que estamos haciendo es poner por un lado parte del negocio, parte de nuestra gente, y por otro lado una empresa externa que comparte las labores de hacer la integración de los proveedores. ¿Cuándo se suele hacer esto? Suelen ser estructuras temporales, es decir, temporales y además transitorias. Si yo no tengo gente para poder llevar mi propia integración, pues a lo mejor me interesa en un principio apoyarme en una organización externa que me enseñe y después a partir de ahí que sea yo quien lleve adelante
todos los procesos con un integrador interno, porque ya sería mi propia gente. Claro que podéis decir, pues está muy bien, o sea, vienes aquí, yo me quedo con toda tu ciencia y después te doy la patada. Hombre, por eso yo decía que tiene que ser una relación ganar-ganar. Se puede poner en marcha, esto es efectivo, pero evidentemente hay que hacerlo de forma que todos salgamos ganando. ¿Se puede hacer? De hecho, hay empresas que están haciendo algo muy parecido a esto. Y por último, uno que está funcionando en varios sitios, que realmente está siendo bastante aceptado, pero que puede dar bastantes problemas. Y me explico. Antes decíamos en el integrador interno... Cuidado que está frío. Perdón. Gracias. Antes decíamos en el integrador, externo, que es una empresa que ha sido proveedor con el que tenemos confianza, a la cual le hemos puesto que se haga cargo de todo lo que nosotros hacemos. Vale, muy bien. Y hemos dicho, si se ocupa de eso, ya no tiene que ser también proveedor. Supongamos que aquí estamos hablando de proveedores que nos dan alojamiento en web, que nos dan el mantenimiento de un CPD, que nos dan el mantenimiento de un centro de atención al usuario, todo ese tipo de proveedores. ¿Qué ocurre? Que si yo, uno de esos proveedores me funciona muy bien, le puedo pasar a ser integrador. Perfecto, tendríamos el integrador externo, ya. ¿Y va a dejar de hacer las cosas que hacía? Pues a lo mejor no me interesa que deje de hacer las cosas que hacía. Entonces ya no es un integrador externo. Se ha convertido en un proveedor principal, principal, que además de integrar, sigue haciendo la labor que hacía. Eso es el proveedor principal como integrador. Seguro que los inconvenientes los veis a distancia. Puede ser juez y parte. Si vamos a tener un integrador que es juez y parte, la cosa puede ser delicada. Hay que especificar muy bien qué parte de esa organización se va a ocupar de hacer la integración y qué parte va a seguir haciendo la otra parte que hacía como proveedor. ¿Por qué? Pues porque no podemos encontrar con que nos cobra 2 veces por el mismo recurso. Un recurso que está haciendo el proveedor y además resulta que está haciendo integrador y nos clava 2 veces por lo mismo. O sea, esta es una figura quizá fácil de llevar a cabo desde el punto de vista de la evolución desde un proveedor hasta la parte integrador, pero que necesita que se gestione con mucho cuidado. Porque si no, las discusiones con el resto de los proveedores externos están garantizadas. Y con los internos, más todavía. Entonces, estas 4 son las situaciones. ¿Se pueden llevar a cabo? Por supuesto que sí. ¿Tienen dificultades? Por supuesto que sí. Pero es que integrar un conjunto de proveedores, cada uno de su padre y de su madre, no es tarea fácil. Sayan lo que va diciendo es cómo se puede ir montando todo esto. Estas son las distintas estructuras que plantea. Externo, interno, híbrido y proveedor principal. Como decía al principio, SIAM es una metodología que nos aporta muchas cosas, muchas ideas, mucha información para ir adelante con lo que queremos hacer. Estas son las etapas que tenemos en la hoja de ruta de SIAM y, como podéis ver, son muy similares a las que existen en otro tipo de implementaciones. Primero me entero cómo está mi organización, veo cómo puedo construir a dónde quiero llegar, lo implemento y sigo después con la mejora. Ejecuto y veo cómo va. En la primera parte, en la parte de descubrimiento, lo que hago es ver en qué situación estoy. ¿Cómo están funcionando mis proveedores? ¿Qué contratos tengo? ¿Qué cláusulas tengo que respetar? Porque claro, no olvidemos que aquí no partimos de cero y nos ponemos a montar una plataforma. Aquí seguramente tenemos ya nuestro conjunto de proveedores y cada cual... Perdón. Y cada cual tendrá su contrato, con lo cual tengo que ver cómo voy a orquestar todo eso desde el instante cero en el que quiero empezar a montarlo, teniendo en cuenta lo que ya existe. A continuación, cuando ya sé cómo lo voy a hacer, pues planifico cómo quiero montarlo a partir de ahora, qué estructura voy a utilizar, cómo lo voy a ir cambiando desde el modelo, como dicen los americanos, el as is, tal como está, al to be, al que queremos llegar. Todo eso es lo que se hace en esta etapa de construcción. Una vez que ya lo tengo claro, tengo pensados los tiempos, tengo pensados cómo lo voy a llevar a cabo, hago mi implementación, en la cual lo que hago ya es la transición de ese modelo as is al modelo to be. Y esa transición
La tendré que gestionar con cualquiera de las metodologías de gestión de proyectos que considere adecuada. Esto es gestionar un proyecto. De hecho, montar cualquier cosa de estas es un proyecto. Cuando ya lo tengo yo bien montado, pues lo que hago es ponerlo en marcha. Veo cómo funciona, le hago un seguimiento y a partir de ese seguimiento veo si tengo que cambiar alguna cosa o no. O sea, como veis, la hoja de ruta no plantea ninguna dificultad. SIAM no está solo. Evidentemente, SIAM está conectado con todos los demás marcos de trabajo, los que están ahí, otros muchos que no están ahí, de los que podemos hablar después si queréis. Pero, por ejemplo, al principio decían, no, es que SIAM lo que intenta es quitar de en medio lo que se ha hablado en ITIL o lo que se ha hablado en ISO 20000. No es el caso, no es el caso para nada. Y os pongo un ejemplo. Yo en ITIL voy a hablar de una gestión de proveedores, ¿cierto? En esa gestión de proveedores, si mal no recuerdo, se hablaba como de 4 proveedores, los estratégicos, los tácticos, los operativos y los de utilities, me parece que era. Entonces, ¿eso lo tengo que quitar de en medio? No, pero es que en ITIL, hasta donde me alcanza la memoria, lo que no te dicen es cómo afecta el que yo me lleve un proveedor a la nube a efectos de un acuerdo de nivel de servicio. O cómo afecta el hecho de que varios proveedores me den una solución, me den un servicio. Por ejemplo, mi sector se dedica a la formación, pero es que todas las empresas, sobre todo las más grandes, lo que hacen es tener varias empresas que dan formación. ¿Cómo se gestiona esto? Se gestiona igual que si tienes un único proveedor. Pues no es el caso. Entonces, lo que se hace es, cuando ya tengo algo montado con ITIL o con ISO 20000, ya tengo un campo perfectamente sembrado para poder mejorar las cosas y extenderlas a este tipo de entornos. Con lo cual no lo está sustituyendo, lo que está haciendo es apoyarse en ese tipo de metodologías, buenas prácticas o lo que se considere en cada momento. En el caso de Lean, yo creo que este es uno de los más sencillos de ver, aunque muchas veces las organizaciones no lo tienen en cuenta. Yo puedo montar una gestión de incidencias basada en ITIL perfectamente, en ISO 20000 perfectamente. ¿Y qué hago? ¿La monto y la dejo ahí? No, hay una cosa que se llama mejora continua, ya. ¿Y cómo hago la mejora continua? Lo más normal es que se apliquen fundamentos de este estilo, de Lean, en el cual lo que veo es pues, temas que son redundantes, movimientos innecesarios, todo lo que se llama aquí desperdicio, el Lean, y lo elimino. En una mejora continua, lo normal es que cojas un proceso ya existente y le apliques una forma, perdón por mi garganta, que apliques una forma de mejorarlo. ¿Y cómo se hace? De esa forma, aplicando lo que ya está establecido en aproximaciones como Lean. El vino es mejor. Sí. Pero es que en el tren no me lo daban. Bien. En el caso de COVID, acaba de contarlo Javier, yo creo que está clarísimo. ¿Aquí SIAM puede llevarse a cabo? Por supuesto que sí, pero como aquí no tengamos clara la estrategia, la zapatilla esta que se nos puede organizar es tremebunda. Entonces, pongámoslos todo en una secuencia, por decirlo de alguna forma. Hago los procesos con ITIL, por poner uno, los limpio con Lean, utilizo COVID para gobernarlo, pues estoy llevando todo de una forma más o menos suave hacia ese tipo de implementación. Y el famoso DevOps. Lo de DevOps, yo no sé cuál será vuestro punto de vista, yo de DevOps he oído muchísimo, he leído un poco menos y no he visto prácticamente nada de las empresas. Mucha gente habla de DevOps, toda la gente dice lo que se va a hacer con DevOps. Yo creo que DevOps se está empezando ahora mismo. A mí DevOps me parece muy importante, muy importante, porque ya va siendo hora de que nos concienciemos de que lo de desarrollo de operaciones tiene que funcionar al mismo tiempo y que tiene los mismos objetivos. O sea, la idea me parece muy buena. El problema es que en muchas ocasiones, y esto incluso en uno de los congresos que se hizo de ITSMF el año pasado, yo creo que salieron preguntas en este estilo. Lo que tenemos que tener claro es que DevOps no significa simplemente hacer un desarrollo con Scrum, no significa decirle a operaciones, oye, que estos ya te han hecho otra versión, no va por ahí. Es un cambio de filosofía completo, es una implicación en el negocio.
¿Esa implicación afecta a SIAM? Hombre, por supuesto. Si estamos haciendo una gestión de proveedores, con tantos procesos y con tantas historias, ahí hay una serie de personas que trabajarán en la parte de desarrollo y que serán los que harán esos cambios, esas distintas versiones que tengamos que ir incorporando en un momento dado y pasarlas a operación. ¿Cuál es la pega que puede haber con esto de DevOps? DevOps, si recordáis, plantea que los equipos tienen que ser multidisciplinares y se habla generalmente de un equipo, es decir, un equipo homogéneo que va desde la parte que hace el desarrollo hasta la parte que hace la implementación e incluso lo mantiene, ¿vale? ¿Cuál es el problema con SIAM? En SIAM estamos hablando de una otra forma de segregación de tareas, de segregación de deberes. El desafío es casar las dos cosas. ¿Se puede hacer? Sí, sí se puede hacer, pero claro, cuando estamos hablando de un equipo de DevOps, fijo que en este entorno estamos hablando de un equipo de distintas organizaciones, de distintos proveedores. Ahí es donde puede estar la parte más complicada. Pero DevOps también se puede implementar con todo esto de SIAM. Y con la parte de Agile, yo creo que esto ha sido una evolución bastante normal. Agile estaba enfocado al principio, muy al principio, para temas de desarrollo. Bien, perfecto, encaja ahí, pero es que Agile no solo va de temas de desarrollo, todo lo que plantea, todo ese tipo de iteraciones, todo ese tipo de figuras, ese tipo de aproximaciones, todo eso encaja en la gestión del servicio. De hecho, se ha acuñado un concepto que es el Agile Service Management. Entonces, en ese Agile Service Management encaja perfectamente el tema de SIAM. O sea, como veis, está mezclado con todos estos entornos y otros que por cuestiones de tiempo, pues tampoco nos podemos extender en explicar más. ¿Qué ventajas puede aportar el tema de la implementación de SIAM? Yo sé que esta diapositiva es la que siempre se suele poner, ¿no? Pues mejora la calidad del servicio, optimiza los costes, mejora el gobierno y mejora la flexibilidad. Ya. Pues yo me la creo, sinceramente. Sí que es verdad que mejora la calidad del servicio. Cuando consigo que toda mi plataforma funcione como un verdadero reloj suizo, el servicio que percibe el cliente, que es la idea, que el cliente perciba un buen servicio, es muchísimo mejor que cuando tengo las piezas por separado. En la famosa palabra de que es holístico, pues por aquí va ese tema. La optimización de costes, efectivamente. En el momento en que yo tengo varios proveedores que cada cual está funcionando haciendo una cosa y no está en coordinación concreta y exacta con otros proveedores, se me puede dar duplicidad de tareas. Y en cuanto tengo duplicidad de tareas, ya tengo un incremento en los costes. En cuanto hay vacíos y nadie hace nada y eso repercute en la calidad final, ya tengo un incremento en los costes. Entonces, sí que es una forma de optimizar los costes. Proporciona una mejora en el gobierno y en el control. No es que la proporcione, es que la vamos a imponer. Porque si no imponemos una mejora en el gobierno, esto se nos viene abajo. Con lo cual también es cierto que al final tenemos procesos mejor gobernados. Y mejora la flexibilidad. Este quizás es el punto más delicado. No nos engañemos. ¿Qué es lo que estamos buscando con todo esto de tener bien orquestado absolutamente todo? Yo decía, pues la maquinaria de un reloj suizo, ya. Y en un reloj, cuando una pieza no funciona, ¿qué es lo que haces? La sustituyes. Lo que se busca con esto es que el cliente, al fin y a la postre, sea capaz de sustituir una pieza si esa pieza no funciona. Imaginaros las ampollas que levanta esto cuando estamos hablando de que hay empresas que pueden dejar de dar un servicio porque las sustituimos por otras o porque hacemos que se enfoque de una forma distinta y prescindimos de determinada empresa aquí o de determinada empresa allá. ¿Vale? Esa es la parte en la cual se hace esa mejora en la flexibilidad. Desafíos y riesgos. Todas estas implementaciones implican una serie de puntos que hay que tener en cuenta porque se nos van a presentar a la hora de ponerlo en marcha. El primero que cuenta ahí es la construcción de un caso de negocio en condiciones. Si ya para hacer un proceso, simplemente un proceso, incluso un cambio que sea medianamente complejo, hay que tener un caso de negocio y hay que tener muy claro qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me va a aportar, qué me va a costar, a quién me va a implicar, recursos de todo tipo, eso para un proceso nada más. Imaginaros para todo esto que son múltiples procesos en múltiples proveedores. El caso de negocio tiene que estar muy claro, si no nos podemos encontrar con un serio problema. El nivel de control y propiedad. Tenemos que ver para cada uno de los proveedores de los que partimos qué peso específico les hemos otorgado hasta el momento y cuál va a ser su peso específico a partir de ese momento. Es decir, tenemos que tener claro cómo va a ser su nivel de control y qué propiedad van a tener de cada una de las partes.
Y hay que dejar claro cuál va a ser también nuestra propiedad de las distintas capacidades retenidas. Los temas de seguridad. Pensar en subir una parte de nuestra organización a la nube. Ahí ya tenemos problemas de la seguridad. La nube es un proveedor. Y si tenemos contratadas varias nubes, que es el caso en algunas organizaciones, pues el tema de seguridad se vuelve bastante delicado, bastante delicado. La adaptación cultural. Las organizaciones ahora mismo, no voy a decir que no estén acostumbradas a esta forma de trabajo, pero no a lo que es el planteamiento que hace Sayan, tan estricto algunas veces de cómo se tiene que organizar esto para que realmente funcione. Entonces esto necesita de todo un cambio cultural, de toda una organización de ese cambio cultural para que llegue bien a la organización. Los comportamientos, tanto del cliente como de los proveedores, las mediciones, si no lo podemos medir y no sabemos cómo está, malamente vamos a poder mejorarlo, pero cuando un proceso se lleva a medias o a tercios entre varios proveedores, ¿cómo establezco las mediciones? ¿En qué punto? ¿A quién le afectan? Y la microgestión. La microgestión va de eso de que todos queremos hacer en un momento dado, tener el control absoluto de todas las cosas y nos metemos hasta en detalles que no deberíamos meternos. Si aquí estamos hablando de externalizar y estamos hablando de dar esto a otros proveedores, tenemos que dejarles un grado de libertad. Si no, eso no funciona. La microgestión suele ser un problema bastante más largo de lo que parece en un primer momento. Bueno, yo la verdad es que he cogido carrera ya aquí y me lo he fulminado, pero rápidamente, con lo cual... Vamos bien de tiempo y vamos bien. Perfecto, con lo cual... Creo que lo has contado muy bien. Y si hay preguntas, pues no va a haber ningún problema por tiempo. Vale, pues yo quiero montar Sayan. ¿Por dónde empiezo? Primero tengo que ver cuáles son los proveedores que tengo y cómo funcionan en mi organización. Por otro lado, tendré que ver cuáles son los contratos. Tendré que informar a la organización de cómo es ese cambio que lo quiero hacer y cómo se va a llevar a cabo. Tengo que planificar el cambio, un cambio cultural importante, como decíamos, y una vez que ya lo tengo hecho, lo implementaré y comprobaré cómo va funcionando y en qué grado está dándome el servicio que yo esperaba. Empresas que están haciendo ahora mismo esto en Inglaterra, pues el gobierno británico, y alrededor del gobierno británico hay una serie de empresas que están poniendo su ojo crítico en ver cómo lo pueden aplicar. Y yo lo que os puedo decir de España, de gente que quiere hacer SIAM como tal, o SIAM como tal, pues por ejemplo se ha interesado bastante la administración pública y se ha interesado bastante la hostelería, que para nosotros pues fue una sorpresa, no lo esperábamos, pero fueron casi los primeros que contactaron con nosotros para preguntarnos realmente cómo iba esto de SIAM y si esto era solo para TI. En un principio esto se pensó para TI, pero ha trascendido TI. O sea, si os dais cuenta de todo lo que os he contado, lo podemos aplicar a nuestras organizaciones a la parte de TI, pero se puede aplicar a cualquier organización que no sea de tecnologías de la información, porque la problemática es la misma, es exactamente la misma. Y en el caso de administraciones públicas, bueno, pues yo creo que ya hay organizaciones que no lo llaman SIAM, porque de hecho lo de SIAM lo estamos intentando promocionar como concepto y tal. No lo llaman SIAM, pero están haciendo cosas muy similares a figuras que ya hemos visto ahí. Bueno, pues la verdad es que, como os decía, con eso que he venido en el AVE, se me ha pegado la velocidad, me he quitado esto rápidamente de en medio. Por mi parte, cualquier pregunta que tengáis ahora estoy a vuestra disposición, y si no tenéis ahora ninguna pregunta y queréis hacérmela a cualquiera de las direcciones que pone ahí, pues encantados os atenderé con mucho gusto. Muchas gracias por vuestra atención, disculpadme por mi voz, y bueno, a vuestra disposición para lo que necesitéis. Bueno.